Hola, ¿qué tal amigos de Mundo X? El día de hoy les traemos la historia de Aníbal Santana Merced, conocido como el Gatillero de Guaynabo, quien sembró el terror por su cruenta guerra con quienes lo querían matar y por los cuales terminó con una condena de 262 años. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo, conocido por tu bloque, querido y respetado. Yo encontré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasos mi nariz yo. De gatillero a escritor. Aníbal Santana Merced, alias el Gatillero, pasó casi la mitad de su vida en prisión. Finalmente vio la luz del sol en el año 2013, donde tenía la decisión de darle un rumbo diferente a su vida, aunque con miedo, porque después de tantos años ve los primeros rayos del sol fuera de la prisión. El Sentinel de Orlando, Florida, lo entrevistó. Le hizo una entrevista a El Gatillero y él expresó que lo más lindo que había experimentado era estar libre luego de 15 años de prisión, sin tener que pedirle permiso a nadie para ir a un lugar o otro. Tuve 15 años en la cárcel. El Gatillero había sido sentenciado a 262 años de prisión. Muchos preguntarán cómo llegó Aníbal a pasar la mitad de su vida en prisión, pues lamentablemente Aníbal creció con un padre alcohólico que lo maltrataba. Y él, tratando de huir de este padre maltratador, se refugió en una ganga, que luego él mismo pasó a ser líder de la ganga. Aníbal tenía 11 hermanos y tuvo que coger las armas para llevar la comida, ya que su madre no trabajaba. Aníbal, originario del área de Guaynabo, pertenecía a una ganga que les robaba a los comerciantes, quitándole el dinero y las prendas. Aunque Aníbal cumplía prisión por un homicidio no planificado, nunca lo detuvieron por robo. Aníbal fue a prisión porque no se dieron cuenta que a uno de los que le robaba era un narco, el cual le puso precio a su cabeza, y a todos los de la ganga. El Gatillero luchó por sobrevivir, y en esta guerra entre ambos sucedió el fallecimiento, uno de ellos por lo que lo apresaron. Durante la prisión, Aníbal se convirtió en padre de una niña, la cual cambió su vida, de ver la vida, y reconoció que no quería estar en prisión. Aníbal comenta a la revista El Sentinel que durante los 2 primeros años solo recibía maltrato y que se llenó de odio y rabia, hasta un día que apareció una trabajadora social quien por primera vez le preguntó: ¿por qué estás en prisión? Aníbal dice que era la primera vez que alguien se interesaba por él en aquel lugar, y que gracias a esa señora llamada Luz Delia Rosario y su hija, él empezó a cambiar. Fue en prisión cuando empezó a ver la escritura como un pasatiempo, en aquel lugar en el que pasaría unos 15 años de su vida. Fue en prisión que escribió algunos libros. El Gatillero dice que cosas tan simples como ir al supermercado, al banco o pasear por el parque sin tener que pedirle permiso a un guardia penal eran las cosas más hermosas que vivía. Era una nueva aventura para él. Al salir de prisión, el Gatillero se convirtió en escritor y promocionó su libro llamado Presagio en Miami, Florida. Presagio es un libro inspirado en hechos reales, donde narra la historia de 2 jóvenes que viven en el bajo mundo. Aníbal explicó que los personajes son ficticios, pero que refleja la vida de cualquier joven que está en la esquina vendiendo sustancia controlada. 2 capos importantes te sumergirán en la lectura en la realidad de las calles. Aníbal responde a la entrevista de Sentinel diciendo que este libro lo escribió gracias a la experiencia adquirida mientras estuvo en el bajo mundo y el conocimiento que adquirió con las cárceles de Puerto Rico, más su conexión con grandes líderes gatilleros y asaltantes del bajo mundo, enriquecieron su libro. Aníbal reconoce que al momento de arrestarlo estaba lleno de odio, rabia y dispuesto a morir en aquella prisión. Pero cuando nació su hija en el 1998, explica que fue lo más hermoso que pudo sentir, que se llenó de esperanza y se volvió a levantar. Aníbal fue a prisión a los 17 años y dice que fue recibido con golpes, palos, gas pimienta y que le dieron una pela. Él no sentía ningún respeto por la vida,
por la correccional. No creía en esa transformación, pues fue tratado como una basura, no como a alguien que podía reformarse en aquel lugar. Pero su vida cambió cuando llegó la trabajadora social Rosario, quien le dijo: Aníbal, eres un niño, ¿por qué estás aquí? ¿Qué te hace sentir tu hija? Aníbal reconoce que estas preguntas le removieron el corazón. Sintió que aquella trabajadora social, después de 4 años en aquel lugar, era un ángel que había caído del cielo para ayudarlo. Fue ahí cuando empezó a escribir, aunque en un principio tenía tanta rabia que rompía el papel y lo tiraba por el inodoro, hasta que pudo tomar la escritura como un pasatiempo en aquella prisión. Cuenta que un día empezó a leer un libro y empezó a sentirse libre en su alma y empezó a soñar pensando en su hija y en su libertad. Fue así como a través de ese sueño pasó de gatillero a escritor. Sobre la pena de muerte, Aníbal opina que no está de acuerdo. Entiende que los hombres y mujeres pueden cambiar, pueden transformarse, pero que hay que darles la oportunidad, tal como pasó con él. Aníbal realiza estudios de trabajo social y marketing digital y fundó Desde Adentro Editores. Esta editora publica libros escritos por presos y expresos sobre el programa de reinserción en la Florida. El Departamento Correccional del Condado de Orange cuenta con programas de reinserción para preparar a los reclusos cuando salgan en libertad a integrarse a la sociedad. Uno de los programas para reclusos es el de construcción, el cual está disponible gracias a un acuerdo con Valencia College, SunTrust y Goodwill Industry. Otro programa es el sector educativo. El objetivo de cada programa es que salgan listos de la prisión para integrarse a una vida laboral. Les dan un certificado para ayudarlos a buscar empleo. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando hasta que sin darme